Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer encontrarme nuevamente con ustedes para compartir un nuevo programa de Promover Salud. Hoy vamos a dedicarle prácticamente el programa a la traumatología y a las distintas actividades que se generan desde Fundación Boreal. Quédate ahí del otro lado y acompáñame porque así nos presentamos. Y en esta primera parte del programa vamos a entrevistar al doctor Esteban Literas. Él es médico traumatólogo y vamos a hablar de la tercera edad. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes y cómo prevenirlas? Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo bien. Y bueno, y vamos a hablar en esta primera parte de la tercera edad. ¿Cómo afrontamos esta etapa de la vida en la parte articular, ósea? Bueno, los pacientes de la tercera edad se caracterizan por el debilitamiento en general del paciente, tanto desde el punto de vista muscular, como articular, como óseo. Es la conocida osteoporosis, la conocida sarcopenia, que no es tan conocida, pero es la pérdida de la fuerza muscular, lo que trae aparejado la dificultad del paciente, un aumento en la dificultad del paciente para realizar las tareas habituales sin correr riesgo de caerse y sin sufrir lesiones. ¿Cómo hacemos para evitar esas lesiones o esa posibilidad de una caída, fortalecer a la persona? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Desde qué lugar? Lamentablemente, para prevenir eso hay que empezar en la juventud, lo más tempranamente posible. Entonces, si yo soy un deportista de mis 20 años, 30 años y siempre hice deporte, yo voy a llegar a una vejez o una adultez físicamente mucho más fuerte y mejor preparado que un paciente que fue siempre sedentario. Cabe aclarar que siempre estamos a tiempo de mejorar. O sea, si yo he sido toda mi vida sedentario, hoy tengo 50, 60, 70 años, no estoy ya condenado a no progresar. Si empiezo a hacer actividad física a esa edad, siempre por supuesto acorde a mi edad, voy a estar en mejor condiciones. ¿Cómo lo prevenimos? Bueno, como te decía, haciendo actividad física lo antes posible, siempre orientada a la edad del paciente y a su condición, porque nos acordemos que vienen otro tipo de patologías asociadas generalmente en el adulto mayor, y de esa forma vamos a evitar o prevenir o disminuir las complicaciones o la gravedad de la lesión que podemos tener. Doctor, y en el caso de una persona que ha sido toda su vida sedentaria, que no está encontrándole la motivación para iniciarse en la actividad física o para prevenir cualquier tipo de lesión, ¿cómo le incentivamos? ¿Qué se le dice a esa persona o qué se le dice a su compañero, a un amigo para estimular al otro? Yo creo que la mejor estimulación es buscarse un grupo que haga algo y a partir de ese conjunto poder empezar a tomarle el gusto a hacer el deporte. Si yo te mando a un gimnasio y vos nunca fuiste a un gimnasio, no te va a gustar el gimnasio. Si te mando a caminar y no te gusta caminar, no. Pero si vas con un grupo haciendo social al mismo tiempo que la actividad física, es más fácil. De todas formas, desde el punto de vista médico, puntualmente hay algunos estudios que tenemos que hacerle a los pacientes para ir viendo cómo está su condición en este momento, a qué nos enfrentamos y cómo mejorarlo. Y bueno, ya queda, dependiendo del caso, presionarlo más o menos al paciente para que tome las medidas correspondientes. Vamos con dos preguntas. Doctor, con estas pautas, ¿cuáles son los estudios que se debe hacer rutinariamente o específicos un adulto mayor, una persona que está por iniciar actividad física o empieza a moverse? ¿Y cuáles son las patologías más comunes en caídas o qué es lo que aparece en lesiones? Bueno, los estudios
digamos, preventivos que debe hacerse todo adulto mayor es obviamente un chequeo cardiovascular, un chequeo, un análisis de sangre general y probablemente respiratorio si es que un paciente puede tener tendencia a tener algún tipo de enfermedad pulmonar o respiratoria. Una vez que eso está descartado, podemos hacer usar una densitometría para ver la densidad mineral ósea, que me marca a mí la tendencia o la facilidad con que el paciente se pudiera llegar a quebrar. La densitometría para mí está muy sobrevalorada. Yo creo que con una densitometría por año es más que suficiente, y una vez que yo ya tengo el diagnóstico y dependiendo de la edad del paciente, si el paciente es adulto, ya la osteoporosis o la osteopenia no se la voy a quitar, simplemente se la puedo mejorar, pero ya sé que eso no lo voy a solucionar. ¿Y cómo prevenimos las caídas? Con la actividad física y mejorando los rangos de movimiento articular. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes que podemos encontrar en el adulto mayor? Son 3, que son predictivas de la evolución y del grado de osteoporosis que el paciente puede tener, que son, ante una caída leve, una fractura de muñeca, la fractura de cadera y la fractura de las vértebras en la columna lumbar. En la columna en general, no sobre todo lumbar, pero en la columna en general. ¿Las recuperaciones cómo son? Las recuperaciones en la muñeca generalmente y la cadera generalmente son quirúrgicas, o sea que a menos que esté dispuesto a aceptar que quede con un déficit o una falta de movilidad o una deformidad en la anatomía, es quirúrgica. Las de la columna también son quirúrgicas y hay que tomarlas lo antes posible, y esto es poco conocido. El paciente generalmente no va a la consulta con una fractura de columna y va dispuesto a operarse. Hay técnicas en las cuales podemos lograr recuperar el tamaño vertebral y evitar de esa forma que el paciente se vaya encorvando, porque la columna, cada vez que una vértebra se fractura en cuña, o sea que la columna queda hacia esto, entonces el paciente se va agachando progresivamente. Por ahí hay pacientes que vos los ves y están totalmente agachados, y eso es por no haber consultado y no haberse operado a tiempo y haber vuelto a expandir la vértebra para que vuelva a tener el tamaño normal. Por último, doctor, y para cerrar este bloque, la importancia de la prevención y cuál es el valor que debemos darle a una consulta sin necesidad por ahí de tener una patología puntual. Y la consulta siempre es fundamental consultarlo al médico para que le hagamos el tratamiento. Muchos pacientes no quieren ir al médico porque dicen, me aparecen cosas. No, no te aparecen cosas, no. Detectamos cosas y el tema está en detectarlas a tiempo para poder solucionarlas a tiempo antes de que se compliquen y sean un problema mucho más grande. Muchísimas gracias, doctor. Hacemos una pausa. No se vaya, que vamos a seguir hablando de otros temas interesantes. Muy bien. Ya volvemos. Una charla muy interesante la que estamos teniendo con el doctor Esteban Literas. Por eso en esta segunda parte del programa vamos a hablar sobre la tecnología, los dispositivos, de qué manera están afectando la vida de las personas desde la niñez hasta la adultez. También, qué es lo que ocasionó la pandemia, el sedentarismo, y por supuesto de esa gran entrevista se desprendió otro tema que tiene que ver cómo detectar el pie plano en los niños. Bueno, doctor, gracias por seguir compartiendo el programa con nosotros. Un gusto. Vamos a hablar ahora de un tema coyuntural que tiene que ver con la actualidad, con estos últimos tiempos, post pandemia. Bueno, creo que la pandemia fue una bisagra. Sedentarismo, exposición a pantallas. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? Bueno, obviamente a partir de la pandemia, si ya de por sí nos habíamos vuelto muy sedentarios, a partir de la pandemia somos mucho más sedentarios, y desde muy temprana edad. Entonces eso lleva a que un chico de
5, 6 años, 7 años, desde esa edad ya está acostumbrado a estar todo el tiempo en una mala postura, jugando o viendo el celular o jugando con la Play o con cualquier otra pantalla, pegado siempre a las pantallas. Eso nos trae dos grandes inconvenientes. Número uno, y principalmente, la muy mala postura que lo obliga a llevar desde chico a tener al paciente, la cual se torna normal para él y no tiene intenciones de cambiarla a lo largo de su vida. Y segundo, el dolor y la mala postura que te produce justamente estar en esa posición, el acostumbrarse a esa posición y la falta de actividad física, que es lo que muchos chicos, cuando yo era joven, nos teníamos mucho más acostumbrados a salir a hacer algún tipo de deporte, andar en bicicleta, hacer otras cosas fuera de la casa. Ahora los chicos no, ahora están directamente todo el tiempo con la pantalla y hemos perdido esa actividad física que hacían antiguamente. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Primero, un diagnóstico temprano para enseñarle a los padres tanto la postura del chico y poder detectar problemas en la columna y poder detectar problemas en los pies. Porque el pie plano, si se detecta a muy temprana edad, digamos hasta los 5 años, se puede corregir. Después de los 5 años, ya es muy difícil corregirlo y el paciente va a tener que usar plantillas por el resto de su vida. Y es una cosa que normalmente los padres no lo llevan a la consulta hasta que ven que el chiquito se cae mucho y ya es tarde. O sea, un chiquito de 6, 7, 8 años ya va a usar plantillas para el resto de su vida. Con respecto a la mala postura en la columna, la falta de actividad física, por un lado, y la mala postura al usar celulares, lleva a que el paciente se acostumbre a eso y cuando llega a su edad adulta, traiga los populares dolores de lumbociatalgia o el nervio ciático, como le dicen comúnmente, y haya que volver a enseñarle al paciente a adquirir una postura correcta, a adquirir una fuerza muscular pertinente en la espalda para poder mantener la columna en la posición adecuada. ¿La parte cervical se ve afectada también? Mucho, porque está todo el tiempo mirando hacia abajo. Pero no solo afecta a la parte cervical, sino que afecta a toda la columna. La columna no la podemos ver como segmentos individuales. La columna trabaja como una sola unidad. Entonces, la afección es general. Bien. Doctor, usted mencionaba el caso del pie plano. ¿Eso se detecta cuando el niño está en movimiento? No, el diagnóstico del pie plano lo ves cuando al chiquito lo ves entrar o pisar, sabiendo de que todos los chicos nacen pie plano y a través de la actividad se forma el arco. Eso tenemos que saber, que todo chico de menos de un año es pie plano. Y el arco se va a ir formando hasta los 5 años de acuerdo a la actividad que el chico realice. Bien. Un chico que está todo el día en brazos, que no camina, que no hace actividad o que camina sobre superficies lisas, no hace ningún tipo de esfuerzo con los pies, va a quedar pie plano. Bien. El diagnóstico ideal es hacerlo entre los 2, 3, 4, antes de los 5 años. Y se lo hace con una placa radiográfica de pie. Y eso es muy importante, porque si yo le pido una placa radiográfica al paciente y la placa no es con el chico parado, la placa me va a dar normal y no lo voy a diagnosticar el pie plano. En cambio, si el chico está parado, voy a notar claramente que es pie plano y vamos a poder tomar las medidas pertinentes para poder solucionarlo. ¿Qué tipo de afecciones produce un pie plano? La afección más importante que te produce el pie plano es que te descentra el eje del miembro inferior. Entonces, para empezar, el pie se va a meter hacia adentro, digamos. En vez de tener un pie derecho, lo vamos a tener el pie hacia adentro. Vamos a tener mayor carga sobre la parte interna del talón
y la tendencia a que los dedos del pie se vayan hacia adentro y las rodillas se tiendan a juntar. Y el chiquito va a tener, cuando él quiera correr, a tropezarse con sus propias rodillas y caerse permanentemente. Ese es el principal signo de alarma que tienen los padres. Pero no hay que esperar a llegar a eso. Si lo llevas a la consulta lo más temprano posible, ya lo podés ir diagnosticando y tratando para evitar que eso pase. Bien, doctor, y para cerrar, entonces volvemos a la esencia de todo, moverse, actividad física. El mensaje final para los que nos están escuchando. Es el que vos me estás diciendo, es siempre hacer un tipo de actividad física, acorde a mi edad, a mis gustos, porque si no me gusta no voy a tener adherencia, a mis tiempos, a mucha gente dice no tengo tiempo, siempre conseguimos un lugar. En vez de ponerte a ver una pantalla, el televisor o ver la televisión, hacer un rato de gimnasia. No es necesario ir a un gimnasio, no es necesario, se lo puede hacer con muy pocos elementos en la casa. Si hay algo que nos enseñó la pandemia es que hay infinidad de programas o de tutoriales para hacer actividad física en la casa con muy pocos elementos sin tener que salir, y eso como mínimo para mantenernos y evitar todos los otros inconvenientes. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias a vos. Hacemos una nueva pausa en Promover Salud, ya volvemos. Y como en cada programa, nos gusta acercarte las distintas actividades de Fundación Boreal para que puedas conocer y aprender todo lo que desarrollamos en los distintos puntos del país. Vamos con las noticias más destacadas. Mi nombre es Juan Carlos Lucero, gerente comercial de Cuyo, de Boreal Cobertura de Salud. En este momento estamos participando del programa Promover Salud y dentro del programa Promover Salud, Embajadores de la Salud, la cual he sido parte porque la entidad que yo propuse, la Fundación Roca en Vida y Centro Cristiano Nueva Vida, y me pareció muy interesante proponer esta entidad para que la responsabilidad social empresarial y este trabajo solidario que tiene la Fundación Boreal como estandarte, poder interactuar con la sociedad. Excelente la propuesta y bueno, así que bueno, acá estamos en esta mañana, empezando la jornada con más de 80 personas que ya están anotadas para que puedan realizar su control oftalmológico y obviamente aquellas personas que necesiten de sus anteojos, también por parte de la Fundación se le estará brindando. La verdad que es un trabajo muy interesante, muy gratificante desde lo social y viendo cómo la Fundación Boreal colabora y se mete en la sociedad, en lo que a la gente le interesa. Y realmente son acciones que suman, que ayudan y que están para servir. Es un día muy importante para mí y para todas las personas que pueden hoy estar acá teniendo esta asistencia oftalmológica. La verdad que de gran valor. Así que muy agradecido. Fundación Boreal realizó una acción de concientización en la Cámara de Diputados junto a la Cruz Roja Argentina filial Santiago del Estero. Durante la actividad, los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja brindaron controles primarios de salud, tomando glucosa, presión arterial y brindando orientación preventiva a todos los empleados y personas que transitaban el edificio. La respuesta fue muy positiva. Muchas personas se acercaron a realizarse los chequeos, a hacer consultas y recibir información actualizada sobre hábitos saludables, factores de riesgo y señales de alerta de la diabetes. Este tipo de acciones son fundamentales, especialmente en espacios donde circula tanta gente, porque acerca la salud de manera accesible, permiten detectar situaciones a tiempo y fortalecer la prevención.
ahora sí llegó el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado del otro lado. Y como siempre, nos vamos a reencontrar en 7 días con una nueva propuesta de promover salud aquí por América Tucumán y Canal 5 Tucumán. No dejes de seguirnos en las redes sociales y por supuesto suscribirte a nuestro canal de YouTube en Norte Multimedia para poder ver nuevamente todos los contenidos de Promover Salud. Hasta la próxima.